Amigos y amigas, hoy los invito a un viaje en el tiempo, a una ciudad que fue testigo de uno de los eventos más impactantes de la historia europea. Viajemos juntos a Londres en el año 1666, una metrópolis vibrante y llena de contrastes, donde la vida cotidiana transcurría entre el bullicio y la incertidumbre. Imaginemos una ciudad bulliciosa, con calles estrechas y laberínticas, donde las casas de madera y paja se apretujaban unas contra otras, formando un paisaje urbano caótico y fascinante. Más de 300.000 personas vivían aquí, entre mercados ruidosos, vendedores ambulantes y el incesante ir y venir de barcos en el río Támesis, que era tanto fuente de vida como de suciedad y enfermedades. La higiene era precaria. Los residuos y desperdicios se acumulaban en las calles, mezclándose con el barro y el olor a humo, creando un ambiente insalubre y peligroso para la salud de sus habitantes. Tras la devastadora gran plaga del año anterior, la ciudad aún estaba sumida en el luto y el miedo. Muchas familias habían perdido seres queridos, y la sombra de la enfermedad seguía presente en cada rincón. El verano había sido largo y seco. La madera de las casas estaba reseca, lista para arder al menor descuido, y el calor persistente hacía que todo pareciera aún más frágil. Un viento del este soplaba sin cesar, levantando polvo y hojas secas y preparando el escenario perfecto para el desastre que estaba por llegar. Sin embargo, los londinenses seguían con sus rutinas diarias, comprando en los mercados, conversando en las tabernas y caminando por las calles, sin saber que la tragedia acechaba a la vuelta de la esquina. Pronto, la ciudad enfrentaría una amenaza tan antigua como el fuego mismo, una fuerza incontrolable que cambiaría para siempre el destino de Londres y de sus habitantes. Así comienza la historia del Gran Incendio de Londres, un episodio que marcó el inicio de una nueva era para la ciudad y que aún hoy nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida urbana. Todo empezó en la humilde Pudding Lane, una pequeña calle adoquinada en el corazón de Londres, donde la vida cotidiana transcurría entre el bullicio de comerciantes y el aroma a pan recién horneado. Era un lugar sencillo, pero lleno de historias y trabajo duro. Allí se encontraba la panadería de Thomas Farriner, el panadero del rey, conocido por su destreza y por abastecer de pan a la corte y a los vecinos. Su horno era el alma del negocio, encendido desde la madrugada hasta la noche. La noche del 1 de septiembre de 1666, mientras la ciudad dormía, una chispa saltó de las brasas del horno y prendió la leña seca apilada cerca. Nadie imaginaba que ese pequeño descuido sería el origen de una tragedia. En la madrugada, la familia Farriner, despertada por el humo y el calor, logró escapar por el tejado, trepando entre las tejas para salvar sus vidas, mientras las llamas devoraban la panadería. Sin embargo, una sirvienta quedó atrapada y murió entre el fuego y el humo, convirtiéndose en la primera víctima de la catástrofe que estaba por venir. Al principio, los vecinos, alarmados por los gritos y el resplandor, intentaron apagar el fuego con cubos de agua, formando cadenas humanas en un esfuerzo desesperado. Pero el incendio era demasiado fuerte, y el viento lo avivaba sin piedad. El incendio se extendió rápidamente, saltando de casa en casa, alimentado por los materiales combustibles de los edificios de madera y los almacenes repletos de aceite y grano. El alcalde, Sir Thomas Bloodworth, subestimó el peligro y no actuó con la urgencia necesaria, creyendo que el fuego se apagaría solo. No se crearon cortafuegos a tiempo. La indecisión y la falta de liderazgo permitieron que las llamas se propagaran sin control, sellando el destino de la ciudad. Lo que al principio parecía un incidente menor, un simple accidente doméstico, se transformó en una amenaza devastadora para toda la ciudad de Londres. Así, una chispa insignificante en una panadería común desató el desastre más grande de la historia de la ciudad. El monstruo de fuego, alimentado por el viento y la madera, ya no podía ser contenido. Londres estaba a merced de las llamas. Londres era el escenario ideal para un incendio: casas de madera, calles estrechas y brea en las fachadas. El viento del este avivaba las llamas y esparcía brasas a gran distancia. No había bomberos profesionales. Los ciudadanos luchaban con cubos y ganchos, pero el agua era escasa.
Los almacenes junto al Támesis estaban llenos de aceite, pólvora y telas, multiplicando la intensidad del fuego. Las explosiones lanzaban bolas de fuego, sembrando el pánico. La ciudad, seca y mal preparada, se convirtió en una tormenta de fuego perfecta. El desastre era imparable. El domingo, el fuego avanzó velozmente hacia el corazón de Londres. Las llamas, alimentadas por el viento y la sequía, se extendieron sin control, saltando de tejado en tejado y devorando todo a su paso. En cuestión de horas, el desastre se volvió imparable, y la ciudad, que dormía tranquila, despertó en medio del caos y el terror. El pánico reinó. Las calles colapsaron bajo la avalancha de personas que intentaban escapar. El humo oscureció el cielo hasta convertir el día en noche, y el rugido de las llamas era ensordecedor. Familias enteras corrían con lo poco que podían cargar, mientras el fuego avanzaba sin dar tregua. Samuel Pepys, testigo clave de la tragedia, describió la destrucción y el terror en su diario. Sus palabras transmiten la angustia de quienes vieron cómo sus hogares y recuerdos desaparecían en cuestión de minutos, y cómo la ciudad entera parecía sucumbir ante la furia de las llamas. El fuego devoró barrios ricos y pobres por igual, arrasando casas, comercios y monumentos históricos. Cuando llegó al puente de Londres, parecía que nada podría detenerlo, pero un cortafuegos improvisado logró salvar el sur de la ciudad, evitando una catástrofe aún mayor. Las llamas siguieron su avance implacable hacia la City y la majestuosa Catedral de San Pablo, símbolo de la fe y el poder de Londres. El fuego amenazaba con borrar siglos de historia y cultura en una sola noche. El horizonte ardía en rojo, iluminando la noche con un resplandor aterrador. Muchos habitantes, al ver el cielo teñido de fuego, creyeron que era el fin del mundo y que Londres jamás volvería a ser la misma. La gente huía en barcos por el Támesis o acampaba en los campos cercanos, observando impotentes cómo su ciudad se convertía en cenizas. Muchos perdieron todo lo que tenían y solo podían mirar, entre lágrimas, el desastre que se desataba ante sus ojos. La desesperación y el miedo dominaban el ambiente. El llanto, los gritos y la confusión llenaban las calles, mientras la esperanza se desvanecía con cada edificio consumido por el fuego. El incendio no distinguía entre clases ni creencias. Londres ardía sin piedad, y la ciudad entera quedó marcada para siempre por la furia de aquel fuego devastador. La única forma de frenar el fuego era crear cortafuegos, pero los propietarios se negaban a destruir sus casas. El alcalde Bloodworth no impuso medidas drásticas y el incendio se descontroló. Los ciudadanos formaron cadenas humanas y usaron ganchos para derribar casas, pero el fuego avanzaba más rápido. El caos reinaba, algunos luchaban, otros saqueaban. Rumores y xenofobia se propagaron, culpando a extranjeros sin pruebas. La ley y el orden colapsaron. John Evelyn relató el horror. Plomo derretido corría por las calles y el fuego rugía como un monstruo. Sin liderazgo ni estrategia, la batalla parecía perdida. La inacción del alcalde fue un desastre, pero el rey Carlos II y el duque de York tomaron el control. Movilizaron soldados, organizaron demoliciones y crearon cortafuegos con pólvora. El rey participó activamente, animando a la población y repartiendo ayuda. La intervención real devolvió esperanza y orden. Las demoliciones masivas frenaron el avance del fuego. La presencia del rey fortaleció la moral y la monarquía. El liderazgo de la corona fue decisivo para salvar lo que quedaba de Londres. Lunes y martes, el fuego alcanzó su máxima furia, destruyendo la Catedral de San Pablo y el corazón de la ciudad. El plomo fundido y los libros ardieron en la cripta, creando un horno infernal. El fuego amenazó el Palacio de Whitehall y la Torre de Londres, pero los cortafuegos funcionaron. El miércoles, el viento amainó y el avance del fuego se frenó. Las demoliciones ganaron terreno y las llamas se extinguieron poco a poco. Tras 4 días, la pesadilla terminó. Londres era un paisaje de ruinas humeantes y desolación. El alivio por el fin del incendio se mezclaba con la tristeza y la incertidumbre. La ciudad sobrevivió,
pero estaba profundamente herida. El futuro era incierto para miles de londinenses. Tras el incendio, comenzó la reconstrucción. Urbanistas como Christopher Wren propusieron planes modernos, pero la realidad impuso límites. Se aprobaron leyes que prohibieron la madera y exigieron ladrillo o piedra en las nuevas construcciones. Las calles se ensancharon y se mejoró el acceso al agua. Wren reconstruyó más de 50 iglesias y la nueva Catedral de San Pablo, símbolo del Renacimiento de Londres. Se erigió The Monument como recordatorio de la tragedia y la recuperación. El gran incendio marcó un antes y un después. Fue una catástrofe, pero también un catalizador para el cambio. Londres resurgió, más fuerte y preparada para el futuro.